La princesa Yona es de mis protagonistas favoritas de todo lo que he leído hasta ahora, en toda mi vida. Su evolución como personaje es tan fantástico y orgánico que sin dudas, este debe ser uno de mis videos que más me ha tocado disfrutar en su elaboración. Su capacidad a lo largo de la serie de afrontar las adversidades, su deseo de proteger a sus seres queridos. Y pues claro, les puedo confesar que ella y Hack son mi chip favorito de todos los tiempos. Pero bueno, ya poniéndome en serio, en este análisis del personaje hablaré de varios aspectos de ella. Empezando por las etapas personales más importantes en su vida, las cuales para mí han sido 3 hasta ahora, las cuales nombraré como la Yona que vivía en una burbuja, refiriéndome a la que solo se nos mostró en el primer capítulo del manga, aquella niñita quinceañera, infumable y hasta me atrevo a decir malcriada, ya que solo se preocupaba por cosas tan básicas como vestirse bien, de oler bien, etc., con el objetivo de cautivar el corazón de su primo. Sí, lo sé, se escucha un poco norteño, pero es normal para el contexto en la época en la que vivía. También la Yona que llamaré la post-burbuja, la cual también nos ha sido mostrada desde el inicio de la serie, donde tuvo una introducción a la historia sin contexto, en la primera página del capítulo 1 en un flash forward. Recurso narrativo que funciona para dar un salto temporal del tiempo, con el objetivo de crear intriga al espectador para que éste se haga la siguiente pregunta: ahora, ¿cómo llegaremos a este momento? Pero los efectos del flash forward varían según cuál adaptación se logra ver la serie, ya que si leemos el manga podríamos saber el contexto de esa Yona como premisa de la historia en el capítulo 2, ya que solo se nos muestra en esa escena a Yona utilizando diálogos melancólicos, sin tener la más mínima idea de cuál es su escenario, ni quién o quiénes pueden estar a su alrededor. Mientras que en la adaptación del anime ya nos muestran a Hack y a los 4 dragones, ya que aquí tendríamos un contexto muy diferente al manga, porque aquí nos preguntamos quiénes son estos tipos, y lograríamos entender el contexto de esta escena una vez que los dragones se unen a ella en su viaje. Y es que para mí esta Yona oficialmente aparece en la historia desde el capítulo 2 hasta el capítulo 178 del manga, comenzando luego del momento en que Sowon le arrebatara la vida a su padre, para que posteriormente logre huir junto a Hack del castillo Hiryu. Y la Yona del retorno, donde a partir del capítulo 179 regresa a su entorno de la niñez, el castillo Hiryu, luego de su largo viaje por el mundo. Pero a diferencia de antes, ese entorno, por obvias razones, dejaría de llamarse una burbuja. Y es que todos los entornos que ha logrado conocer Yona a lo largo de su viaje fueron importantes para moldear su caracterización como personaje. Y es bastante claro que todos ejercemos una influencia en nuestro entorno más cercano, pero es una relación bidireccional de doble influencia. Todas estas circunstancias pueden jugar a favor o en contra de uno mismo, ser un motor que propulse nuestra vida o un ancla que la hunda. Un entorno colabora o compite, inspira o deprime, nutre o envenena. No solo Yona fue víctima de todos estos sentimientos dualitativos, sino que también ha sido así para varios personajes a lo largo de esta obra, como por ejemplo Taejun o hasta el propio dragón azul Chi-A, ya que ellos también han sido esclavos de sus entornos. Entonces, para mí los entornos se pueden agrupar en 3 categorías: las materiales,
las personales y las mentales. Los entornos materiales, al igual que los entornos personales, son reconocibles muy fácilmente a simple vista. El entorno material de Jonah, cuando estaba en la burbuja, era de una persona que tenía todos los privilegios y comodidades que cualquier persona desearía tener en su vida. Joyerías, los mejores vestidos, la mejor comida. Jonah lo tenía todo. Bueno, todo entre comillas, porque obviamente si pensamos de manera retrospectiva, Jonah como persona solo tenía grandes cantidades de materiales en su posesión. Pero, ¿qué pasa con lo demás? Esta historia nos ha enseñado que lo material es solo material y esto nunca garantizará al 100% la felicidad. Y esto es algo que Jonah se fue dando cuenta día tras día en su viaje por el mundo, ya que estando en esa burbuja, al ser una princesa de un reino equivalía a que tenía que vivir encerrada en el castillo. De esta manera, Jonah desconocía completamente las realidades del mundo. En cambio, la Jonah post-burbuja, obviamente al ser desterrada del castillo, no solo dejaría de tener todas las comodidades ya mencionadas, sino que también lograría perder su entorno personal. Como ya lo había mencionado, Jonah presenció con sus propios ojos el asesinato de su padre y fue obligada junto con Hak a dejar el castillo. En ese momento Jonah estaba en shock, sin poder asimilar que So-won fue capaz de asesinar a su padre y que esa sonrisa tan resplandeciente se convertiría en pocas horas en una mirada llena de oscuridad. Y es que en el momento en el que ella huye del castillo, se pudo dar cuenta que no perdió su entorno personal ni material en su totalidad, ya que se dio cuenta que aún poseía un objeto en su poder, un objeto muy importante que la ayudó a desarrollarse, que fue el broche que le dio So-won en el día de su cumpleaños. Este broche a lo largo de la serie fue para mí un simbolismo del arraigo de nuestra querida protagonista por So-won. Aquel niño que la ayudaba a conciliar el sueño cuando niña, aquel hombre que tanto esperaba en el castillo y que veía con tanto amor y aprecio, pero que al final se convirtió en el motor de todos sus trastornos mentales. Y es que Mizuho Kusanagi-sensei, mangaka de esta historia, de manera magistral utilizó a lo largo de la serie algunos objetos de una manera muy simbólica. En este caso, el broche de So-won y más adelante el collar que le regala a ella a Hak. Sin duda alguna para mí, estos objetos tuvieron un gran valor narrativo en la obra, porque mientras el broche de So-won, que en su momento fue algo bendito, pasó a ser en pocas horas lo contrario, ya que para mí pasaría a ser un objeto maldito, ya que a lo largo de la historia vimos que hasta incomodaba al propio Hak, no por celos ni nada, sino porque él sentía que So-won los traicionó a ambos. A su criterio, So-won no merecía que Jonah lo tuviera en sus recuerdos. Es por eso que a Hak le atormentaba tanto saber que Jonah tenía el broche. Pero lo absurdo de todo es que este broche de So-won le serviría como motor a Jonah para que en el capítulo 5 del manga pudiera sacar fuerzas para salir adelante. Y el mismo Hak tuvo que entender y aceptarlo, entendiendo que si el broche le sirve a ella para que pueda moverse, entonces no habrá de otra, y Hak entendió la importancia del arraigo de Jonah por ese broche. Pero la serie nunca romantizó el llevar ese broche, siempre se nos mostró a una Jonah infeliz de tenerlo y hasta logrando a veces transmitir muchísima melancolía. Por eso lo considero un objeto maldito y es por esa razón que a mi criterio fue magnífico cómo Jonah se desprendió del broche, porque sé, para muchos fue algo bastante simplón que ella lo vendiera de esa manera, pero esa simpleza me gustó porque no fue solo la acción en sí, sino el cómo lo hizo. Jonah vendió el broche de manera muy fría, pero demasiado fría, a diferencia de los primeros arcos en donde ella se desesperaba por no encontrar el broche, dándonos a entender que ese arraigo en su corazón por So-won fue desprendido para siempre.
ya que ella no podía sentir esos sentimientos románticos por So-won, ya que ahora tiene a otra persona que sin darse cuenta siempre ha esperado por ella, que ha estado con ella desde siempre, en las buenas y sobre todo en las malas. Y este nuevo sentimiento que nació en el corazón de Yona fue transmitido por el collar que ella le logra dar a Hak, un simbolismo de que le deseará lo mejor para él en su futuro, porque él es la persona que más ama en el mundo. En cambio, la Yona del retorno, irónicamente fue la más infeliz de todas, porque la Yona de la burbuja era infeliz, pero no lo sabía. La Yona de la post-burbuja, a pesar de todas las adversidades, ha sido por amplia diferencia la más feliz. Pero la Yona que volvió al castillo fue sin dudas muy infeliz, porque, aunque parezca irónico lo que estoy diciendo, ya que en ese momento pudo recuperar todo su entorno material, todas esas comodidades y privilegios que había perdido, pero aún así todo esto llevó a que en su mente se creara una gran incomodidad y autodesprecio, ya que a su criterio, mientras ella podía tener todos esos privilegios, la gran mayoría de las personas del reino están siendo condenadas al sufrimiento. Ahora pasemos a los entornos personales de Yona, las cuales está basado en su círculo social, su familia, amigos, amigo con derecho. Cuando Yona estaba en su burbuja, literalmente solo tenía a su padre y a sus dos amigos de la infancia, So-won y Hak. Es bastante claro la influencia de ambos para ella. Tanto es así que la serie nos muestra constantemente el vínculo de los tres, utilizando recursos narrativos como el flashback, recuerdos del pasado, ya que ellos son los que estuvieron con ella en uno de sus peores momentos, que fue la muerte de su madre. Es por eso que, a pesar de que So-won le hiciera todo lo que le hizo, Yona nunca pudo borrar esos sentimientos que ha tenido en su corazón. Hasta el mismo sacerdote Ik-soo se lo remarca y le confiesa que, aunque lograra detener su corazón, este comenzaría a latir nuevamente, haciendo una analogía de que es el mismo sentimiento que sintió el rey Hiryu por los humanos en el pasado. Es por eso que, por más deseos entre comillas que tuvo Yona por atravesar a So-won con la espada, no pudo lograrlo, porque simplemente, aunque parezca ilógico, aún a pesar de todas las atrocidades que este man le hizo a ella, Yona aún aprecia a So-won. Esas dualidades internas de Yona como personaje se convirtieron posteriormente a lo largo de la serie en dicotomías. Esa lucha interna entre el odiar y amar. Pero siento que Yona, a pesar de todas estas dicotomías, fue capaz de llevar todos estos sentimientos a un lado más gris, de una manera más política, por así decirlo, ya que entendió que eliminar a So-won es poner a todo el reino en peligro. En su conciencia, Yona no puede sentir lástima por sus desgracias, pero en su subconsciente es lo contrario, ya que sí logra sentir lástima por él. En cambio, a Hak, por más rompebolas, fastidioso, burlón, bravucón, atrevido, etc., que ha sido este tipo a lo largo de su vida, Yona, a pesar de todo, le ha tenido muchísimo aprecio, y más aún gracias a su convivencia con él, porque la convivencia con otras personas puede llevar a crear lazos muy poderosos, y esto lo vimos muchísimo a lo largo de su viaje, no solo con Yona, sino que también con todo el elenco de Akatsuki no Yona. Ella, sin darse cuenta, logró a que ese aprecio de amistad se convirtiera en un vínculo romántico muy poderoso. Y hasta considero bastante gracioso cómo a Yona no le importaba un carajo si Hak estaba con otras mujeres o que alguna mujer se le acercara. Ella comprendía que, bueno, él es un tipo de 18 años con toda la puta facha que puedas encontrar.
Y pienso que es muy posible que ella pensara que tal vez Hak tenía el derecho de mojarlo de vez en cuando, pues, ¿qué les puedo decir? Obviamente, claro, esto lo pienso porque en el pueblo de Agua, ella lo vio en un lugar donde se paga por estar con otras mujeres. Pero como les mencioné, ese aprecio se convirtió posteriormente en amor romántico, a tal punto de que más adelante no podía verlo con otras mujeres. Y hasta les confieso que amé cuando sacó del contexto su encuentro con Ayame. Me dio un cague de risa que ni se imaginan. Porque ver a Yona en su papel de mujer enamorada, celosa y hasta preocupada por si olía bien fue algo bastante agradable y hasta emocionante, ya que todas estas circunstancias nos hacen amar cada vez más al personaje. Y eso es porque antes de ser la princesa de coca, toda facherita y tal, ella es un ser humano común y corriente, una mujer. La búsqueda de los dragones, la convivencia con ellos, Hak, Jon y Aoi, le abre a ella la posibilidad de poder tener personas a su alrededor, que ella pueda tener personas en la cual pueda depositar su confianza, ya que no los ve como sirvientes o como simples herramientas. Para ella todo este grupo de personas raras, malhumoradas, gritonas, que joden como nadie, todos esos loquillos, por así decirlo, y que han sido conocidos por todo el reino como los dragones, como los bandidos llamados el Dragón Oscuro y el feliz grupo de hambrientos, todos, sin darse cuenta, se convirtieron en su familia. No solo por la sangre de dragón que corre por sus venas, sino que también por el vínculo tan hermoso que todos lograron crear. Y esto es de lo más destacable de esta historia, el vínculo. Yona siempre se preocupó por saber el nombre de cada uno. Es un gesto bastante interesante porque esto genera empatía. Esos pequeños detalles poco a poco fueron convirtiendo a Yona en una magnífica líder. Y para ella la vida de ellos está por encima de todo. Y es por eso que verlos muertos en sus visiones sería de lo más desagradable que ella podía ver, ya que el temor de perder nuevamente a su familia sería de lo más aterrador que ha pasado por su mente. Y es que todas las acciones de Yona empezaron a inspirar poco a poco a no solo a los demás dragones, sino que también cambió la primera impresión superficial que tenía Jun de ella. Y claro, también la imagen de Hak como niña mimada, logrando posteriormente inspirar a Lily y a Taejun. Y también lograría impactar de manera positiva a muchos personajes secundarios y hasta villanos a lo largo de la serie, gracias a sus acciones valientes, sus diálogos, su mirada encendida de pasión, la cual no concordaba con aquella niñita mimada que vivía en el castillo. Pero si hablamos de inspiración, nadie se inspiró más en ella que el propio Hak. Hak es el fan número 1 de Yona. A lo largo de la serie siempre mostraba una cara muy feliz cuando veía cualquier acción positiva de Yona, afirmando que la quería ver arriba en lo más alto. Él siempre quiso que todos en el reino dijeran al verla: miren, ahí está la princesa Yona, luchando por este país sin descanso. Es por eso que ver a Hak con una sonrisa tan resplandeciente creo que es el mejor colirio, no solo para Yona, sino también para nosotros los lectores, porque todos nosotros hemos sido espectadores en primera fila de su crecimiento, porque tanto Hak como nosotros sabemos de todo lo que ha tenido que pasar Yona a lo largo de la serie. Y Yona atesora esa sonrisa tanto como nosotros. Es por eso que Hak es el único de todo el grupo de protagonistas en el cual ella no le permite que la llame solo por su nombre, porque él es alguien que sabe realmente quién es ella. Ella es Yona, la princesa Yona, la hija del rey, ya que a pesar de que estaba caminando en un camino puntiagudo de oscuridad, nunca se rindió. A pesar que ha sido la persona más hundida en la desesperación por hacerse más fuerte, la persona con el peso más pesado en sus espaldas, a pesar de toda esa negatividad y las que vendrán, ella siempre avanzará hacia adelante, porque independientemente
Aunque su padre se oponía a que ella tocara un arma, ella se dio cuenta que si es por el bien de todo su país, levantará un arma para protegerlos a todos. Ella es la estrella roja que asciende para salvar a este país de la oscuridad. Aquella mujer que, a pesar de las adversidades, siempre estará de pie, enfrente del amanecer. Cuando nos referimos a los entornos mentales de una persona es cuando se habla de sus creencias, paradigmas, formación, etc. En este caso, a diferencia de los entornos materiales y personales, los entornos mentales normalmente son los menos evidentes a simple vista, pero a mi criterio son de los más importantes, ya que son las que pueden determinar en un futuro la moralidad del individuo. La Jonah de la burbuja, como ya les he mencionado, no sabía absolutamente nada. Pero bueno, tampoco era su culpa, ya que era inocente por estar encerrada en ese entorno. Pero ella no pensaba lo mismo, ya que se autocriticaba muchísimo porque a su criterio ella era una ignorante. En cambio, tanto la Jonah post-burbuja y la que retomó el castillo eran Jonahs que fueron obligadas a alimentar su mentalidad día tras día, luego de que el sacerdote le revelara sobre la leyenda de Hiryu, los 4 dragones, la espada y el escudo, el despertar del dragón rojo, de lo que significará su presencia para el reino a futuro, el derramamiento de sangre. Todas estas informaciones recibidas en un instante fueron un gran impacto para nuestra protagonista. Pero Jonah siempre supo llevar todas estas informaciones de una manera bastante tranquila. Ella jamás se sintió el rey Hiryu, ni su reencarnación. Ni siquiera se interesó en hacer comentarios sobre ese tema. Hasta llegó a afirmarle al propio Kija que ella no es el rey Hiryu. Jonah es una mujer que nunca se interesó en ser el centro de atención. No juzgaba del todo las acciones de las demás personas, llegando hasta a entender y comprender las acciones de Sowon y de Minso, ya que lo más que temía ella era de pensar que los sentimientos de Minso y de Sowon en el pasado hayan sido en realidad falsos sentimientos, personas que actuaban con un guión en las manos, ya que podía llegar a comprender sus acciones, pero nunca hubiera sido capaz de comprender las falsedades, ya que a su criterio, para ella su padre, por encima de que si fue buen rey o mal rey, era una buena persona. Y creo que después de leer el diario de la madre de Sowon, pudo llegar a comprender y entender todo el contexto del pasado de sus padres. Entendió que el asesinato hacia su padre eran por temas políticos y no por temas de venganza ni por obtener más poder. Y más adelante, en su etapa del retorno, entendió que el poder no solo es coger un arma y luchar contra los villanos. El poder también es el saber, y es ahí en donde nuestra querida protagonista sintió que debía reforzar sus conocimientos políticos. La realidad, moralidad y motivaciones de Jonah a lo largo de la serie fue escrita para mí de una manera magistral. Luego de salir de su burbuja y comenzar su largo viaje por el mundo, Jonah se dio cuenta que existía la pobreza, el hambre, la injusticia, pero de manera muy orgánica, porque no fue solo a través de diálogos de otros personajes, sino que fueron con sus propios ojos. Logró ver las realidades generales de todo el reino, y todo eso empezaría gracias a su llegada a la tribu del viento, sintiéndose hasta culpable de todos los hombres que llegaban a malheridos de sus batallas. La frustración de ver a ese niño morir despertó su lado más justiciero.
fue para mí el catalizador para que ella tomara la decisión irrevocable de no solo pensar en el bienestar de su entorno personal, ya que al principio de la serie lo que más la motivaba a seguir luchando era el bienestar de Huck y los demás, pero a lo largo de su camino decidió asumir la responsabilidad de un reino de Kouka que estaba realmente contaminado por dentro, porque incluso hasta aquellas personas que eran los encargados de repartir justicias no eran más que simples corruptos. Todas estas aberraciones lograron crear en Yona un criterio. Para ella, el rey ideal para Kouka tiene que conocer por lo que pasa realmente su gente, e incluso llegaría a afirmar que Kouka no necesita de un rey sino de un líder. Yona llegaría a esta conclusión también gracias a los testimonios que ha logrado escuchar a lo largo de su viaje. Su padre, aquella figura que tenía como rey pacifista, era denominado por la gran mayoría de las personas del reino como un mal rey. Hasta lograría escuchar a varias personas que sentían felicidad por Sowon, porque Sowon era un rey que hacía las cosas de la mejor manera. Esto es lo que más me encanta de Akatsuki no Yona como historia, de que es la propia narrativa la que logra poner a sus lectores en jaque y nos hace pensar de una manera más neutral, ya que hasta los antagonistas tienen filosofías que, a pesar que es totalmente diferente a la de nuestra protagonista, podemos llegar hasta entenderlos por sus acciones, llegando a que logremos empatizar en algunos momentos con ellos. Pienso también que de manera inconsciente Yona llegaría a este criterio gracias a que ha visto el buen trabajo, entre comillas, que ha hecho Sowon como rey. Ya que Sowon sí es un rey que conoce perfectamente por lo que pasa su gente. De cierta manera, para Yona, Sowon sí tiene el perfil de ser buen rey. En cambio, con el ex general de la tribu de fuego, Kan Soo-jin, ella pensó lo contrario. A su criterio, él no tenía el perfil para ser un buen rey, ya que el general no le importaba realmente el bienestar de su gente. Era solo una persona más de muchas ambiciosas por poder. De esta manera, Yona poco a poco fue entendiendo cada vez más las acciones de Sowon, y es por eso que ella estaba tan confiada que podía detener la guerra entre Kouka y Sin de manera negociada, porque a su criterio Sowon no quiere guerras, solo quiere el bienestar del país. Yona, como les había mencionado, llevó todo de una manera más política. No se dejó nunca consumir completamente por su odio. Ni siquiera pasó por su mente poner en balanza opciones como buscar venganza o simplemente salvar el país. Ella siempre tuvo su decisión más que clara. Para ella, el bienestar del país está por encima de todo. Pero el odio y resentimientos son dos sentimientos que van de la mano, pero son diferentes. Ella no lo odia, pero le tiene resentimiento. Para ella siempre fue durísimo ver al mismo sujeto que fue victimario de su padre tener grandes gestos de amabilidad con otras personas y hasta en momentos con ella misma. Es intolerable y Yona no puede aceptar esa hipocresía. Por eso la pregunta seria de Zeno hacia Yona, preguntándole el por qué reunió a los dragones, me encantó. Porque no solo generó un ambiente bastante pesado, sino que ayudó a destapar un poco las intenciones reales de nuestra protagonista. Misma pregunta que a lo largo de la serie ella le tocaría responder en varias ocasiones, ya que para los ojos de todo el mundo y hasta nosotros los mismos espectadores, era completamente lógico y entendible que ella buscara venganza con Sowon. Hasta el propio Sowon llegó a pensar y entender que era algo completamente lógico. Pero lo que realmente pienso es que Yona, en el arco donde vuelve al castillo y donde logró descubrir la enfermedad de Sowon, inconscientemente, sin darse cuenta, lograría en varias ocasiones ayudar a Sowon. Esto poco a poco fue desprendiendo esos sentimientos negativos hacia él.
Algo que me di cuenta, no sé si ustedes piensen igual, es que Yona a lo largo de la serie tuvo que ser separada de Hack para que su desarrollo no fuera interrumpido. Mizuho Kusanagi Sensei entendió que debía separar a Yona de Hack, ya que estando Hack, ella no pelearía directamente, ya que ese man obviamente no dejaría que ella peleara, ya que si hacía eso, obviamente ella correría peligro. Es por eso que Hack nunca quiso que ella aprendiera a usar la espada, porque a diferencia del arco, esta tendría que estar cara a cara enfrente de la muerte. Pero sinceramente para mí fue algo excesivo este recurso narrativo, ya que fueron demasiadas las veces las cuales Yona fue secuestrada, pero demasiada, de verdad. No es que no me haya gustado, sino que sentí que en algunas ocasiones era como muy forzada. Pero bueno, lo positivo es que su motivación de hacerse más fuerte y esos pequeños momentos de entrenamientos, al final de manera muy orgánica pudimos ver el fruto de todos esos entrenamientos. Arco tras arco, fue poco a poco mostrándonos pinceladas de su evolución como luchadora, ya que en varias ocasiones pudimos ver que pudo derrotar a varios villanos, y me atrevo a decir que son las victorias 1 versus 1 que más le encantaron a la gran mayoría de los espectadores de la obra, no solo porque es la protagonista y bla bla bla, sino porque, repito, sabemos todos sus esfuerzos. Y es para nosotros gratificante ver que no siempre será la típica princesita que está ahí para ser ayudada por los demás. Ahora hablemos de los siguientes puntos, que son el liderazgo y la política. Para muchas series, hablar de política es un golpe en las bolas increíble. Suele ser muy pocas las que realmente no llegan a ser pesado, y Akatsuki no Yona es una de esas series. El liderazgo que va adquiriendo Yona en toda la serie me encanta, y creo que la primera persona que despertó este rol en ella es la jefa de Haea. Esa anciana se volvió en el modelo a seguir de Yona, y más adelante, del mismo modo, Yona sería el modelo a seguir de Lily. El viaje de Yona sirvió para también crear influencias y grandes alianzas, tanto dentro del reino de Kouka como fuera de ella, como por ejemplo el reino de Sin. Es por eso que personajes como Minzo y hasta el asesor de Sowon, Kiesok, se quedaron anodadados al ver esa influencia, ya que fue capaz de poner a personajes como Lily, hija del general de la tribu de agua, Taejun, hijo del ex general de la tribu del fuego, y hasta el sujeto más difícil de convencer, que es el general de la tribu de la tierra, Lin Jeon Tae. Y si agregamos que toda la tribu del viento están entregados moralmente por Hack, y es que todo este respaldo de grandes influencias en cada tribu, y gracias a la leyenda de los dragones, obligaron a que el asesor de Sowon, Kiesok, lograra asumir que es mejor hacer alianzas con Yona, ya que para el país la presencia de Yona era hasta más relevante y querida que el propio rey. De esta manera, Yona volvería al castillo por supuestamente proteger a los dragones, ya que era tanta la fama que había adquirido que ya eran blancos de la gran mayoría de mafias del mundo. De esta manera, Yona poco a poco fue involucrándose más directamente en la política y decisiones del país, gracias a que la guerra de Kouka versus el Imperio Kai explotaría, logrando a que aquellas personas que por más que hayan pensado de que Yona no puede ser el sucesor de Sowon, en realidad en sus subconscientes sí les parece que es la indicada, llegando hasta admitir que su presencia es muy importante para el castillo de Hiryu, ya que toda la influencia de Yona es y siempre será la fuerza de Kouka. Amigo y amiga, si les gustó el video y me puedes ayudar con un like, eso me ayudaría muchísimo. Y si pueden compartirlo para que más personas puedan ver mis videos, estaré muy agradecido también. Pueden suscribirse y darle a la campanita para que esté pendiente cuando suba videos de varios animes y manga, en este caso Akatsuki no Yona. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, las cuales dejaré el link en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Mil gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.